En este video voy a estar respondiendo todo tipo de inquietudes, preguntas y dudas que ustedes mismos me hicieron en Instagram. Sobre qué es ser modelo webcam, sobre qué es el modelaje webcam. Entonces comencemos con las preguntas que me hicieron. La primera pregunta es: ¿cuánto puede ganar en un mes que te vaya muy mal? Bueno, esta pregunta es muy relativa porque no depende del estudio, no depende de la página, depende de la modelo. Por ejemplo, si la modelo llegó con mucho ánimo, con mucho entusiasmo, con toda la disposición del mundo, pero si en medio de la cámara no se desenvuelve muy bien en las páginas, obviamente le va a ir mal. Pero si hay otra persona que sí se desenvuelve mucho mejor en las cámaras, que se desenvuelve mucho más fácil con el público, le va a ir muy bien. O sea, a la persona le va mal, no es por la página ni por el estudio, sino por uno mismo. Bueno, vamos con la segunda pregunta. ¿Cuánto gana? Relativamente, uno gana dependiendo de lo mismo que les estaba comentando en la anterior pregunta. Uno depende de uno mismo. O sea, si yo quiero facturar entre 500 o 600, yo dependo de, por ejemplo, los horarios que yo elija, de la disposición, de las actividades que yo haga en cada uno de los shows. Eso no va a haber un porcentaje de más o menos, nunca. ¿Cuánto gana una modelo? Ya les respondí otra vez esa pregunta. ¿Qué tan placentero puede ser fuera de lo profesional? La verdad, eso depende porque hay personas que nos entregamos mucho a algunos shows, pero a otros no. Porque es que como somos seres humanos, no somos ni animales ni máquinas, entonces obviamente nos cansamos y son 8 horas en las que estamos transmitiendo. En las 8 horas uno se cansa, uno también tiene que descansar porque pues hay veces uno tiene poses en las que uno realmente se cansa. Entonces van a haber algunos momentos en los que sí va a sentirse muy placentero y en otras que solamente uno va a fingir. Bueno, ¿cómo le haces para tener tanta confianza de mostrar tu cuerpo? Yo era la niña más llena de complejos, demasiado. Pero no, la verdad también tengo una ventaja, que tuve una monitora muy buena onda, la verdad. Muy profesional. Ella me enseñaba, bueno, mira, si la cámara está acá, tú vas a mostrar así para que se te vea más cola, vas a utilizar esto para que tengas más seguridad. Ella me ponía un espejo. Bueno, ahí les cuento, mi seguridad es tener un espejo enfrente. Siempre ha sido como algo que me ha dado mucha confianza en mí. Ella me ponía un espejo enfrente, detrás de la cámara y el televisor, y poco a poco yo sabía cómo me movía, cómo quedaba bien, cómo posaba bien, y así fue como la confianza que yo conseguí. Obviamente, esperen que está pasando una ambulancia. Listo. Bueno, ¿cómo les parece que pues a mí me dio muy duro, la verdad, mostrar mi cuerpo? Porque a mí ni siquiera me gusta andar en pelota. O sea, a mí no me gusta andar desnuda. Yo nunca utilizo top, jamás. Pero no me siento cómoda andando así en viringa, no, la verdad no. Pero pues poco a poco fui cogiendo como esa confianza ante la cámara, me hice amiga de la cámara. Eso es lo que una modelo ante todo tiene que hacer, y tener mucha confianza con su monitora, porque obviamente uno sabe que no solamente la están viendo las personas que no te conocen, sino una monitora afuera, y si tú no tienes confianza con ella, no tienes nada. Bueno, por otro lado, ¿cómo te hiciste tan segura? Eso fue paso a paso, la verdad. Eso fue a lo largo de mis 21 años. Eso no fue así de, mira, me volví la más segura del mundo y por eso me puse segura de mí misma y yo no sé qué bondades, no. La verdad no. Fue muy duro, la lloré, la chupé, de todo. Pero pues me he convertido como en la persona del carácter fuerte, de una capacidad de decir sí o no. Y pues les tengo que mostrar, como que hablarles un poco de mi vida, antes de que yo fuera pero tan segura de lo que yo soy, segura de mí misma. Entonces, bueno, la otra pregunta es: ¿desde qué edad eres modelo? La verdad, yo me atreví a entrar en esta vida de modelo el año pasado.
Eso fue cuando me fui para Medellín, porque no sé, yo quería y pues acá no lo podía hacer por mis papás. Y nada, me metí, tenía 20 años, o sea, no llevo mucho. Bueno, ¿con qué transmites? ¿Con qué ropa? Bueno, yo la verdad no tenía antes lencería, yo no tenía como la capacidad de comprar lencería. Entonces me ponía una camiseta larguita y me ponía unos panties y listo. Y con eso transmitía. Obviamente a veces le metía como pendejaditas, como diademitas, como pendejaditas así, medias, y así yo hacía como mi conjunto a lo pobre. Pero pues ahora ya se puede decir que trabajo con lencería y pues nada, no pierdo el toque de ponerme como las diademitas. Y pues nada, esto es todo. La pregunta primera que me hicieron fue... ¡La primera!